Hola Silvi, ¿cómo estás? Sí, te saludo. Hola Nati, hola Sil, hola Hola. Dieter. Bien, ahora sí, todo listo. ¿Están viendo bien mi pantalla compartida? Pueden hacer así porque no los escucho. Sí, por ahora sí, sí. Gracias Nahue por la respuesta. Bueno, hoy nos toca un lindo tema que daría para hablar durante 5 años de esto, por lo complejo y rico que es el tema, que es hinduismo. ¿Por qué vamos a hablar de hinduismo? Tal vez algunos se estén preguntando. Y vamos a hablar de hinduismo porque tanto el yoga como el samkhya, que son dos de las filosofías que forman parte de nuestro método, son parte del hinduismo. Entonces vamos a tratar de entender un poquito más qué lugar ocupan dentro del hinduismo estas dos filosofías y cuál es la propuesta, cuál es el objetivo de todo ese conjunto de conocimientos y filosofías que hacen al hinduismo. Entonces, lo primero es empezar por charlar un poquito de qué es el hinduismo, ¿no? En Occidente, en general, tendemos a interpretar el hinduismo como una religión. Levante la mano, ¿quién pensaba que el hinduismo era una religión? Nahuel, ¿solo Nahuel? Hace mucho Silvana igual. también. Bien, hace mucho. Entonces, en general, en Occidente, cuando uno no estudió nada relacionado con el tema, tendemos a pensar que es una religión. Pero en realidad el hinduismo es un conjunto de movimientos culturales, es una tradición cultural. ¿Por qué una tradición cultural? Porque es un conjunto de formas de vida, es un conjunto de costumbres, de conocimientos, eh, hábitos, leyes. No es una sola cosa, es como si fuera la cultura judeo-cristiana y el judaísmo como religión, o la cultura judeo-cristiana y el catolicismo como religión. Dentro de lo que es el hinduismo, conviven muchas corrientes filosóficas, conviven diferentes religiones, conviven diferentes culturas que incluso muchas veces son opuestas entre sí, ¿sí? Todas esas culturas, todas esas filosofías, esas diferentes religiones que están reconocidas dentro del hinduismo, a veces incluso hasta tienen puntos de vista opuestos unas con las otras. Y por otro lado, otra diferenciación que vamos a hacer, que es una confusión también común, es diferenciar lo que es un hindú de lo que es un indio. Indio es el que tiene nacionalidad india, que vive en la India. Dentro de la India, además de los que siguen la tradición cultural del hinduismo, están los jainas, están los budistas, hay musulmanes, hay cristianos, hay sikhs. Hinduismo son los que siguen esta tradición, este conjunto de culturas de los que hoy vamos a hablar. Entonces, les decía recién que dentro de todo ese conjunto de movimientos que forman parte del hinduismo, hay incluso puntos de vista opuestos entre sí. Una de las características principales de la India en general es el sincretismo. Sincretismo es cuando se fusionan en algún momento de la historia culturas diferentes y conviven mezcladas entre sí y una toma cosas de la otra y así coexisten. Y el pluralismo y la gran diversidad que hay. El hinduismo entonces no tiene un sistema de creencias único, no hay una sola opinión sobre un determinado tema. ¿Sí? Si consulto a un hindú que sigue un cierto movimiento o una cierta tendencia religiosa, va a tener una opinión sobre un tema, y si consulto a otro que dentro del hinduismo también sigue otro tipo de filosofía o otro tipo de tendencia religiosa, sobre ese mismo asunto me va a dar otra opinión o otro punto de vista. Y esto tiene un poco que ver con la historia que sufrió la India de invasiones. La India, acuérdense lo que veíamos en las primeras clases,
A partir del 1500 a.C., el pueblo originario, la cultura originaria de la India, los drávidas, ya empiezan a sufrir invasiones de los arios. Ahí empieza toda una historia de invasiones que termina recién en 1947, cuando los ingleses se retiran de la India. ¿Sí? Entonces ahí dentro de India, de esos miles de años de dominación extranjera, hay influencias de los pueblos árabes, de pueblos turcos, de mongoles, de persas, de ingleses, de portugueses, una mezcla tremenda por todas esas invasiones que fue sufriendo y que hace también que dentro de la India se hablen cientos de lenguas diferentes, miles de dialectos, y que esté esta convivencia de tantas culturas diferentes. Que nos muestra también que son un pueblo muy tolerante, ¿no? Porque hay una convivencia armoniosa dentro de todo. Entonces llamamos hinduismo a todo ese conjunto de movimientos culturales, corrientes filosóficas y tradiciones. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Preparados para descifrar esta maraña? Entonces, vamos a ver un poquito de historia. Lo que hoy llamamos hinduismo tiene su origen en el momento en que los arios empiezan a invadir la India. En ese momento, acuérdense, hace más de 5.000 años, estamos hablando, la etnia que vivía en la India eran los drávidas. Ese es el pueblo autóctono de la India, que era un pueblo matriarcal y naturalista. Ahí vienen las invasiones de los arios a partir del 1500 a.C. y surge una fusión de estas dos culturas que toma el nombre de vedismo. Se llama vedismo porque todas las enseñanzas de este movimiento cultural están basadas en escrituras que se llaman Vedas, que un poquito más adelante en la clase vamos a ver de qué se trata. Entonces, primera fusión ahí de la cultura drávida con la cultura aria da origen a lo que llamamos vedismo, que prevalece más o menos entre el 1500 a.C. hasta hay ahí una divergencia de opiniones, hasta el 800-600 a.C. En ese momento, alrededor del 800-600 a.C., empiezan a tener predominancia en la India los brahmanes. La India se divide en castas, ya desde antes a esta época, pero en este momento los brahmanes pasan a ser la casta predominante. Y ahí, entonces, el vedismo, bajo la influencia de los brahmanes son los sacerdotes, pasa a llamarse brahmanismo, que es cuando los sacerdotes dominaban y manejaban todo. Y esto es más o menos desde el 800-600 a.C. hasta alrededor del 300 a.C., que es cuando ya toma la forma que hoy conocemos, que es el hinduismo. Entonces hay tres fases. Surge ahí con la unión de las culturas de los arios con los drávidas, como vedismo, después se transforma en brahmanismo, cuando pasan a tener predominancia y jerarquía los brahmanes, que son los sacerdotes, y finalmente, alrededor del 300 a.C., es cuando toma la forma que hoy conocemos, que es la forma de hinduismo. Esto más o menos para que tengan una idea de cómo fue la evolución, y también porque a veces hay confusión entre una cosa y la otra, y son tres momentos históricos diferentes. Esa fusión de culturas y tradiciones que se produjo es muy parecido a lo que sucedió en Latinoamérica entre los pueblos originarios, la cultura de los pueblos originarios, y la fusión con el cristianismo cuando los pueblos originarios empezaron a ser invadidos
y colonizados por los españoles. El carnaval, por ejemplo, es una festividad en el norte donde se ve muy bien el sincretismo de estas dos culturas. Ahí en el norte de Argentina, bueno, en Perú, en Bolivia también, el carnaval mezcla tradiciones que eran de esos pueblos originarios, ¿sí? Como el culto a la Pachamama, entre otras cosas, con tradiciones que fueron incorporadas de la cultura de los españoles y del cristianismo. Entonces, bueno, lo que sucedió en la India es algo similar a eso. Dentro de lo que es el hinduismo, conviven 6 filosofías, 6 escuelas que forman parte de lo que es la ortodoxia hindú, que llevan el nombre de darshanas. La palabra darshana se traduce como óptica, visión o punto de vista, y hace referencia justamente a las 6 ópticas desde las que podemos interpretar todas estas enseñanzas que el hinduismo nos va a dar. Y es justamente dentro de estos darshanas que aparecen el yoga y el samkhya, reconocidos como 2 de las filosofías principales del hinduismo. Me pueden ir preguntando, o si ya se empezaron a enredar, me paran y vamos. ¿Cuáles son las otras 4? ¿Cómo? ¿Cuáles eran las otras 4? Ay, Andrés, estás por pasar graduado y todavía no te las acordás. Me acuerdo de Vedanta la otra y Ahora vamos con eso. Entonces, Darshana quiere decir óptica, visión o punto de vista, y es el nombre de estas 6 filosofías o escuelas principales de la ortodoxia del hinduismo. Entonces, acá vamos a responder la pregunta de Andrés. Esas 6 filosofías son el yoga, que de las 6 es la única filosofía práctica, no tiene teoría el yoga, y más que las otras 5 se basa mucho más en la transmisión oral del conocimiento. Después tenemos el Samkhya, que es la filosofía teórica naturalista, esa filosofía que estudiamos en las primeras clases de este curso, que surgió también hace más de 5.000 años en la civilización del Indo. Tenemos el Vedanta, que también estudiamos un poquito en las primeras clases, que es otra filosofía teórica, pero espiritualista. Es una filosofía monista. ¿Qué quiere decir esto? Que habla de una única realidad que surge de Brahman, que para el Vedanta es Dios. O sea, hay un Dios creador que da origen al universo. Y dicen que todo lo demás es ilusión. Después hay otras 3 filosofías en las que no nos vamos a detener, les cuento así por arriba un poquito de qué se tratan. No nos vamos a detener porque no tienen nada que ver con las filosofías que practicamos nosotros, que son Mimamsa, que es una filosofía que está basada en la interpretación de los Vedas. Los Vedas son los principales libros o escrituras del hinduismo, que también vamos a hablar un poquito más de esto más adelante. La otra filosofía se llama Nyaya, que es una filosofía similar a lo que es la lógica occidental, que buscan la verdad a través de la percepción, la inducción, el testimonio y las analogías. Todas estas que estoy mencionando ahora son teóricas, son especulativas. Y por último, Vaisheshika, que también es otra filosofía teórica, que es una filosofía atomista, que lo que dice es que la realidad está formada, tiene su origen a partir de átomos en estado indiferenciado y de un absoluto. Ese absoluto que para el Vedanta, por ejemplo, se llama Brahman.
Entonces, estas son las 6 escuelas principales dentro de la ortodoxia hindú. Más que meternos en cada una de esas filosofías, lo que yo quería contarles hoy un poquito, cuál es el objetivo de todas estas filosofías, porque si bien tienen puntos de vista diferentes y a veces hasta opiniones opuestas con respecto a un determinado tema, tienen un objetivo en común, que es liberar al hombre del sufrimiento, liberar al hombre de la miseria existencial. Entonces, vamos a tratar hoy de entender un poquito más a qué se refiere con esto. Algunas de estas filosofías, la mayoría en realidad, menos el yoga, van a proponer encontrar esa liberación a través de la especulación, de la teoría, el conocimiento teórico, y el yoga va a proponer como forma de liberarse las técnicas, la práctica. Entonces, ¿qué dicen estas filosofías? Que ese conocimiento viene de una ignorancia que es de orden metafísico. Así que hay un desconocimiento de lo que sería la realidad esencial, la chispa de conciencia que da origen a todo, y que ese desconocimiento de esta realidad, de esa esencia, es lo que al hombre le produce sufrimiento. Yo mencioné ahí que es una ignorancia metafísica. ¿Saben lo que es la metafísica? Hagan así, si saben, hagan así, si no saben, sin vergüenza. Bien, cuando se habla de metafísica, de lo que se está hablando es de la filosofía que estudia, que busca conocer el ser en su esencia, ¿sí? Que busca conocer cuáles son los principios de la realidad, de origen del universo, cuáles son las propiedades o cualidades, y cuáles son las causas que dan origen a ese universo, y cuál es la esencia del universo y del ser humano. A eso nos referimos cuando hablamos de metafísica. Entonces, para entender un poquito más todo esto, que es bien filosófico, vamos a ir leyendo algunos textos del libro Yoga, Inmortalidad y Libertad de Mircea Eliade, unos parrafitos nomás, y del libro de Sergio Santos, que también leímos algo en las primeras clases, que es un libro que se llama Yoga, Samkhya y Tantra. Entonces, vamos primero a leer un poquito más lo que dice Mircea Eliade sobre la propuesta de estas filosofías de los darshanas. Dice, un darshana evidentemente no es un sistema de filosofía en el sentido occidental. Darshana, vista, visión, comprensión, punto de vista, etc. De la raíz drs, que quiere decir ver, contemplar, comprender, etc. Pero no por eso, o sea, no por no ser un sistema filosófico como lo entiende Occidente, pero no por eso deja de ser un sistema de afirmaciones coherentes, extensivo a la experiencia humana, a la que trata de interpretar en su conjunto con el objeto de liberar al hombre de la ignorancia, por variadas que sean las acepciones del término ignorancia. Entonces, esto que les explicaba recién, ¿no? El objetivo es liberar al hombre de esa ignorancia que es la que le trae sufrimiento. Y acá dice, el origen de estas filosofías debe ser buscado en el análisis de los elementos constitutivos de la experiencia humana, con el objeto de distinguir aquellos que en la hora de la muerte abandonan al hombre y aquellos que son inmortales, lo que subsiste del hombre después de la muerte,
lo que constituye el verdadero yo, el elemento inmortal del ser humano. Esto es lo que el Samkhya, ese elemento inmortal, ese verdadero yo, es lo que el Samkhya, la filosofía naturalista, llama Purusha, que es la chispa de conciencia, esa chispa de conciencia que da origen al universo y que está presente en cada ser humano también. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Algún comentario? Bastante bien por ahora, tomando unas cuantas notas. La verdad me era más fácil cuando tenía la cosa visual y todo lo que dijiste recién es como que sí, pero después capaz que no me recuerdo. Pero bueno. Una La- cosa que siempre me pasa que doy muchas vueltas y también porque leo en internet, aunque con cuidado, pero leo por cualquier otro lado, siempre es ¿qué es el sufrimiento? ¿No? Porque siempre digo sí, porque liberarse del sufrimiento, y una vuelta estaba leyendo El encuentro con el maestro de Rose, que se encontraba eso consigo mismo y él chiquito quería lograr el moksha, que era liberarse del sufrimiento y hacerse uno con el universo. Y digo, un momento me llevó a pensar, ¿pero qué es el sufrimiento? ¿A qué se refieren? Yo pienso una cosa, pero ¿qué es lo que ellos me están diciendo? O sea, estoy feliz todo el tiempo, después, ¿qué sería? Es como que es lo que nunca puedo entender. ¿Cómo sabría si un día me liberé del sufrimiento porque me siento un poquito mal, pero estoy libre? Es lo que nunca entiendo. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de entender hoy, que tiene que ver con esto que les decía recién, ¿no? Que ese sufrimiento del que hablan estas filosofías es un sufrimiento metafísico, que está relacionado con la ignorancia o el desconocimiento del hombre de esa realidad esencial, de esa conciencia, de esa chispa de conciencia, de lo que es la esencia del ser humano, que es algo que está más allá de la condición humana, ¿no? Es esa chispa de conciencia, esa energía que dio origen a todo lo que existe y que está presente en cada ser humano. Entonces, el sufrimiento, para estas filosofías, proviene de ahí, proviene del desconocimiento de esa realidad última o realidad primera. Para entender un poco más todo esto, les voy a leer dos textos que hablan sobre dos de los conceptos principales dentro del hinduismo, que son el concepto de Kaivalya, que es justamente esa liberación que buscan estas filosofías, que dice que es el nivel alcanzado por un Jiva Mukta, dice ahí. Jiva Mukta es el nombre sánscrito que estas filosofías le dan a ese ser humano que ya alcanzó este estado de liberación. Y otro concepto importante del que vamos a leer es Dukkha Traya, que quiere decir triple miseria existencial, que explica cuáles son las tres causas de esta miseria existencial. Entonces vamos a leer un poquito sobre esas dos cosas del libro Yoga, Samkhya y Tantra, que lo tienen compartida la versión en español en PDF en la carpetita donde tienen todos los PowerPoint que utilizo. Entonces, vamos primero con el concepto de Dukkha Traya, que habla de las tres causas de ese sufrimiento. Acá Sergio Santos lo explica muy, bueno, no sé si muy claro, pero con un lenguaje bastante simple, a comparación de otros textos. Entonces dice, el hinduismo nos presenta un concepto llamado Dukkha Traya, que significa triple miseria existencial. Esto habla respecto a la concientización de que estamos presos en el ciclo existencial, cuyo movimiento no tiene fin. Veamos cómo el Samkhya analiza esa miseria existencial que posee tres raíces o causas principales. Bueno, esta óptica, este punto de vista que vamos a ver ahora de estas tres causas es del Samkhya, de la filosofía teórica naturalista. La primera raíz de este
sufrimiento del que hablamos, se encuentra en la relación del ser humano con sus semejantes. Cada uno sufre en mayor o menor grado de algún tipo de carencia, sea física, emocional o mental. También cada uno precisa competir por mejores posiciones en la sociedad y por eso tiene que condicionarse a las costumbres y reglas establecidas por la ley humana o social. La mayoría de las veces no es pertinente con el amago de su naturaleza, ¿no? Esa necesidad que tenemos para poder vivir en sociedad de adaptarnos a todas estas leyes, en general no es coherente con nuestra naturaleza, ¿no? Como tenemos que ceder un montón de cosas para adaptarnos a vivir en sociedad. Entonces, esa es la primera causa de esta triple miseria existencial. Ese dejar de lado la naturaleza y ceder y entrar dentro de todos estos condicionamientos. La segunda causa se halla en la relación del individuo con los otros seres de la naturaleza. Primero hablaba de lo que es humano, la relación con otros hombres. Ahora está hablando que la segunda causa está en la relación del hombre con los otros seres de la naturaleza, tales como animales salvajes, microorganismos desconocidos que le traen enfermedades y muertes prematuras. Muchas veces es nuestra propia sociedad incluso que se permite desenvolver nuevas bacterias y virus, dando origen a dolencias cada vez más sofisticadas. Esa es la segunda causa. Y la tercera raíz es la relación del hombre con las fuerzas de la naturaleza. El hombre está siempre infeliz, sea quejándose del calor, quejándose del frío, quejándose de la lluvia, etc. Aún puede conocer, además puede acontecer una sequía intensa, un terremoto, un huracán, en fin, los grandes cataclismos del planeta. Evidentemente existen medios específicos para contornear todas esas situaciones, principalmente en función del rápido avance tecnológico y científico que trae más confort y una mayor expectativa de vida. Entre tanto, los problemas continuarán surgiendo, las soluciones aparecerán y nuevas cuestiones vendrán. Antes la peste, después el cáncer, el SIDA. Mañana, ¿qué más será? Ahora el coronavirus. Por otro lado, tenemos también las propuestas de las religiones o de un Estado político-social organizado. Conceptos y paradigmas nos van siendo impuestos por una cultura que la mayoría de las veces castra nuestras mayores posibilidades. Cuando es observada desde otro ángulo, la esperanza proporcionada por el creer, sea en la justicia divina, sea en el orden social, apenas nos permite orbitar en la periferia. La mayoría de esos caminos son considerados simples y no pasan de un remedio paliativo de breve validez. Es como si apenas podásemos las ramas de un árbol. Él continuará de pie, sostenido por sus raíces de donde partirán nuevos ramos, flores, cuyos frutos un día retornarán a la tierra y sus semillas producirán nuevos árboles. Y es la tierra que provee el alimento, pero también la que aprisiona al hombre a ese eterno movimiento cíclico de la naturaleza. Dentro de una esfera que no para de girar, somos arrastrados, sea para encima, sea para abajo, en un juego interminable. La paz y la tranquilidad nada más son una laguna entre los conflictos y el sufrimiento.
la seguridad y la riqueza andan en una cuerda floja. En un instante se está feliz, en otro infeliz. Sea quien fuera, haga lo que haga, tenga lo que tenga, todos los hombres están insatisfechos. Todos traen en sí una especie de inquietud y de agitación internas causadas por el ciclo perpetuo de la naturaleza. O sea, para mí esto está relacionado también con ese vacío existencial del que habla la filosofía existencialista, ¿no? Como esa cosa que está dentro que nos produce esta inestabilidad y esta inquietud, y bueno, que en muchos casos también es la que nos lleva a buscar filosofías como la que estamos practicando. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? ¿Se No, está que poniendo muy bastante filosófico? acertado. Sí, sí, pero está muy bueno. O sea, me gusta mucho que es como el terreno de las ideas y como que yo todavía sigo teniendo esa costumbre de haber estado muy relacionado con cosas muy místicas y muy New Age y muy todo ya, pero de manera espiritual. Y todo esto es como que lo siento muy, muy real de estás todo el tiempo en esa maraña buscando más y ese como vacío existencial y digo, oh, mirá, esto es de todos los tiempos. Y que De todos no los se me ocurre más tiempos. por ahí. Es así, Sí. piensen que estamos hablando de una filosofía que tiene más de 5.000 años. El Samkhya se preguntaba esto, el yoga también busca la liberación de esa ignorancia. O sea, es algo inherente al ser humano, esa búsqueda y esa necesidad. La intensidad de esas sensaciones es proporcional al plano de la existencia en que está cada individuo. Las criaturas llamadas de inferiores, nada de eso tiene razón de ser, por ejemplo, una planta, un insecto, un perro, que se amoldan a su medio natural. Más, quiera que sean seres racionales, quiera que sean irracionales, el hecho es que todos estamos juntos en esa cadena de nacimiento y muerte. Por acá estamos. Entonces, estas filosofías, a diferencia de otras filosofías occidentales que también plantean esta angustia existencial, no se queda en una cosa pesimista o de lucubración teórica, ¿no? Como lo que buscan es, bueno, esto es lo que pasa, estas son las causas, a ver qué medios tenemos para liberarnos de eso, para salir de eso. Entonces ese es el objetivo principal, liberar de ese sufrimiento. Y con eso está relacionado el otro concepto que es Kaivalya, que se traduce como liberación, que es lo que vamos a leer un poquito ahora. Kaivalya se traduce por liberación, que representa, para el hinduismo, Kaivalya representa el nivel alcanzado por un Jiva Mukta, liberado en vida. En ese plano se encuentra el individuo que se liberó de las leyes, los mecanismos de la naturaleza y los límites del ciclo existencial, aun cuando habita en él. Para el yoga, el ser humano alcanza ese estado de Kaivalya cuando conquista la meta, que es ese estado de hiperconciencia que se llama Samadhi. Kaivalya en lenguaje Samkhya, acá váyanme parando si precisan porque hay algunas palabritas en sánscrito que tienen mucho que ver con la filosofía Samkhya, así que si tienen dudas me preguntan. Kaivalya, en lenguaje Samkhya, significa trascender todos los tattvas de Prakriti. Los tattvas son como los diferentes principios de realidad, serían como los diferentes niveles de realidad, y Prakriti es la naturaleza.
Tiene que ver con los diferentes niveles de realidad del universo y de la naturaleza en general. Aún habitando en los planos, en las dimensiones más sutiles de la naturaleza, ningún individuo puede usufructuar de esa condición para siempre, ya que esos planos de existencia son simplemente estados de conciencia. Muchas veces una persona se confunde con sus propios pensamientos, sentimientos e instintos, más en la medida que sutiliza sus percepciones, es menos esclava de ellas. Entonces, podrá percibirse apenas como testigo y, en principio, no se dejará influenciar por esos procesos que caracterizan a Prakriti, la naturaleza. O sea, a ver, vamos un poquito más en detalle con esto. ¿Qué dice? Decíamos al comienzo que ese sufrimiento, esa angustia existencial, esa miseria existencial, viene de la ignorancia de conocer la chispa de conciencia, esa realidad última, eso que dio origen al universo, esa energía, esa conciencia que dio origen al universo y que está presente en cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros como seres humanos ignoramos eso, nos identificamos con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestros instintos. Creemos que nuestra esencia es esa. Por eso dice, muchas veces la persona o la conciencia se confunde con sus propios pensamientos, sentimientos e instintos. Pero en la medida que se sutilizan sus percepciones, en la medida que vamos ampliando nuestra conciencia y percibiendo mejor todos esos aspectos, nos volvemos menos esclavos de todo eso, ¿sí? Como que estamos menos atados y dependemos menos de esa identificación y de esos pensamientos, sentimientos e instintos. Entonces, podrá percibirse apenas como testigo, como que conseguimos dejar de estar tan involucrados con esos pensamientos, sentimientos e instintos y empezar a observarlos desde afuera, como si estuviéramos fuera de nosotros mismos, pudiendo observar todo ese movimiento sin estar involucrados y atados, ¿no? Como pudiendo empezar a ver con más claridad y a gestionar mejor todo eso. Y dice acá, y en principio no dejándose influenciar por esos procesos. O sea, ya no somos esclavos de esos procesos, sino que empezamos a poder gestionar mejor porque podemos estar más desde afuera, como observándonos a nosotros mismos sin involucrarnos. En cuanto no consiguen nosotros, los seres humanos, dislocar el centro de observación, los hombres están presos al samsara, que es ese ciclo de la naturaleza. Dependientes del mundo, son gobernados por los 5 sentidos y también por las atracciones, voluntades, temores, lembranzas, recuerdos y olvidos. Para poner fin a tal esclavitud, es preciso que redescubran lo que realmente son y que está implícito en todas las manifestaciones de la naturaleza. Eso que realmente somos y que está implícito en todas las manifestaciones de la naturaleza es esto que el Samkhya llama Purusha, que otras filosofías le dan otro nombre también, como por ejemplo Atman. Entonces es el descubrir esa esencia, esa chispa de conciencia. Para la filosofía Samkhya será por la analogía, será por la observación de la naturaleza y principalmente a partir del estado de conciencia intuicional, el estado de conciencia intuicional
es lo que también llamamos estado de meditación. Entonces, para el Samkhya será por analogía, por observación de la naturaleza y principalmente a partir del estado de conciencia intuicional que podremos comprender y aún vivenciar las más variadas dimensiones del universo. Tal comprensión tal comprensión y experiencia están por encima del actual estadio de la humanidad, dentro del cual ningún lenguaje es capaz de discurrir o demostrar satisfactoriamente. Así llegamos a la frontera final donde el Samkhya termina y el yoga se inicia. ¿Por qué? Porque el Samkhya es especulación teórica. Entonces el mismo Samkhya dice que la forma más efectiva de entender el universo y de descubrir esta esencia y entrar en contacto con ella es a través del estado intuicional, que está por encima del intelecto, que está por encima de la mente. Entonces, dice acá, donde el Samkhya termina, acá está la frontera, porque el Samkhya está con la especulación, pero en un momento el Samkhya necesita la ayuda del yoga, necesita la ayuda de las técnicas del yoga para llevarnos a ese estado intuicional o estado de meditación y después al estado de hiperconciencia y poder entender y vivenciar realmente todo esto sobre lo que las otras 5 filosofías teorizan y especulan. ¿Preguntas? ¿Dudas? En el que era el Kaivalaya, en Samkhya significaba trascender, pero no me acuerdo bien, trascender la naturaleza o el control de los impulsos, ¿cómo era? Kaivalya es liberación. Kaivalya. Es esta liberación de la que estamos hablando, que es la liberación de ese ciclo de la naturaleza, de lo que se llama samsara, y es la liberación de la ignorancia, y es el que se produce cuando entramos en contacto con Purusha, con la chispa de conciencia, con la esencia. O sea, es ese estado que se alcanza al llegar a estos estados de conciencia, esa liberación de todos los procesos naturales y de todas las leyes del universo. O sea que llegas al Samadhi y después eso pasa Una junto con el pregunta. Samadhi. Para alcanzar ese estado de liberación es necesario alcanzar el Samadhi. Es la única forma en realidad. Maya, Ok. Y una pregunta. Sí, quiero Diga. preguntar. Entonces, para el Samkhya, el único camino que existe para el Samkhya de llegar a ese estado de hiperconciencia es el yoga, o hay otros necesita del métodos? yoga. Necesita el yoga. Ya El que yoga, sí, dentro de todo este conjunto que vimos de los darshanas, es el único que tiene técnicas. Es la única filosofía práctica. Las demás filosofías en realidad especulan y teorizan sobre esto, buscando conseguir esa liberación por otros métodos, pero bueno, el Samkhya, las otras filosofías no sé, el Vedanta también se asocia con el yoga, las otras no sé, pero bueno, o sea, según el Samkhya y según el Vedanta es necesario el yoga, es necesaria la práctica del yoga para poder conocer realmente esa esencia y que se produzca esta liberación. Y por algo debe ser también, ¿no?, que el yoga está dentro de todo este conjunto, sino como que tal vez ni estaría. Claro, pero ¿sabes lo que estaba pensando mientras hablabas? También en lo que era la propuesta del chamanismo, acá en América, por ejemplo, Sí. es encontrar ese estado de lucidez y de hiperconciencia y de trascender el cuerpo Sí, y trascender el sufrimiento. O sea, sin ser estrictamente una religión, puede ser como un chamanismo.
Son dos el cosas oriente del diferentes. hinduismo. Son dos cosas diferentes. Los estados que proponen, si bien a lo lejos nos pueden parecer que es lo mismo, son diferentes. O sea, no es el mismo estado al que se va a llegar, pero no leí tampoco un montón de chamanismo, así que tanto no sé. Pero también buscan un estado de conciencia expandida a través de otros métodos y un estado diferente, pero también son estados de conciencia expandida que buscan una mayor lucidez. Pero no es el mismo estado, es otro diferente. Por ejemplo, no recurriría nunca al uso de plantas de poder para llegar a ese estado de hiperconciencia. No, es otro Un camino, Samkhya. es otra metodología. El Samkhya es teoría, es especulación, es teórico. Y se asocia con el yoga porque precisa las técnicas del yoga para llegar hasta el final en todo este asunto. Igual que el Vedanta, también se asocia con el yoga porque lo precisa para llegar al final con todo esto. Precisa de la meditación, especialmente, de ese estado de meditación. Yoga. Pero no se usan plantas ni ningún tipo de drogas naturales. Por eso digo, son dos cosas diferentes y son estados, si bien los dos buscan estados expandidos de conciencia y aumentar la lucidez y comprender la esencia del ser humano y entender los condicionamientos y poder superarlos, son cosas diferentes. Todo este conocimiento, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien? Seguimos entonces, que nos quedan unos pocos minutos. Todo este conocimiento del que estamos hablando, todas estas enseñanzas del hinduismo, están en los shastras. ¿Sí? Shastras son escrituras, son las escrituras o tratados donde están todas estas enseñanzas. Hay shastras de medicina, hay shastras de filosofía, hay shastras de gramática, hay shastras de música, hay shastras de arte, o sea, son tratados sobre diferentes temas. Todas las enseñanzas del hinduismo están en tratados, en shastras, y estos shastras, estas escrituras, se dividen en dos conjuntos. Un conjunto que se llama Shruti, que es el conjunto de los textos de las escrituras más antiguas, y un conjunto que se llama Smriti, que son los textos o escrituras más nuevas. Shruti, como dice ahí, quiere decir aquello, se traduce como aquello que fue oído. Y hace referencia, aquello que fue oído, hace referencia a un conocimiento que llegó a los practicantes o sabios de la antigüedad por vía directa, quiere decir a través de la intuición o la revelación, y que después pasó a estar escrito en papel, y hace referencia también a que estas enseñanzas en un inicio se transmitían por vía oral, de una generación a la otra a través de la tradición oral, y solo después pasan a ser escritas, y el conjunto de textos de esta primera etapa del hinduismo se llaman Vedas. Y la otra fase se llama Smriti, que es la fase más moderna. Smriti quiere decir memoria y hace referencia a la memoria de esos textos más antiguos. ¿Qué es lo que sucede? Estos primeros textos tienen un lenguaje como muy críptico, muy cerrado, difícil de entender por el pueblo. Entonces, en un momento de la historia surge la necesidad de interpretar y reescribir estos textos con un lenguaje más simple, un lenguaje que es mucho más popular y más fácil de entender, para llevar todas esas enseñanzas al pueblo. Entonces ahí en todos estos textos habla sobre la cosmogonía del universo, se transmiten enseñanzas filosóficas, éticas, a través de mitología, a través de cuentos, a través de leyendas y a través de muchos simbolismos.
Y ya vamos casi llegando al final. Ese cuadro gigante que ven ahí, entonces fíjense que está dividido en estos dos conjuntos, en estas dos etapas que recién les contaba, Shruti y Smriti. Ahí están mencionados los Vedas, que son estos textos más importantes de la primera etapa, que son 4. Cada uno de esos 4 Vedas está dividido en 4 partes, mantras, que no son los mantras como los conocemos nosotros, son himnos, brahmanas, aranyakas y upanishads. Y ahí en el cuadrito están resaltados los upanishads, porque es dentro de todas estas escrituras que hay, donde principalmente se hace mención al yoga. Todos esos Upanishads, hay 108 Upanishads en total, y en esos que están mencionados ahí, es en los Upanishads donde se habla de yoga. Algunas cosas más generales y algunos otros Upanishads que hablan mucho sobre técnicas, hablan sobre toda la estructura del cuerpo físico energético, los chakras, las nadis, mencionan pranayamas, mencionan técnicas de meditación, mencionan algunos asanas. Después, en la etapa que sigue, en la etapa Smriti, que ya son estos textos que se escribieron con el objetivo de que el pueblo pueda recibir estas enseñanzas, tenemos 4 tipos de escrituras, que son las que están ahí. Los itihasas son los textos épicos, narran batallas, narran guerras, y a partir de esas batallas y guerras que van narrando, van pasando enseñanzas también de tipo moral, acerca de la justicia y demás. Después están los Puranas, que son leyendas y hablan más de la genealogía de reyes y héroes. Los Agamas, que son algo así como manuales de cultos. Esta parte sí es la parte más devocional o religiosa, por decirlo de alguna manera. Dentro del hinduismo hay infinidad de divinidades. Cada familia tiene su conjunto de divinidades a las que les rinde culto, y dentro de cada casa el jefe de familia es el que oficia ese culto para la familia. Entonces los agamas son como una especie de manuales donde esa persona, el jefe de familia, estudia qué es lo que hay que hacer para rendir el culto a las divinidades que esa familia haya elegido. Y bueno, dentro de estos millones de divinidades, las 3 que tienen más rating son Shiva, Shakti y Vishnu. Entonces ahí están mencionadas las 3 tendencias más importantes dentro de los agamas. Y por último están mencionados los 6 darshanas, que estos ya no son escrituras, sino que son estas 6 escuelas filosóficas, estas 6 corrientes de las que estuvimos hablando, que son los 6 puntos de vista principales del hinduismo. Ahí, dentro de los darshanas, el yoga que está considerado es el yoga clásico, que es el yoga codificado en el siglo III a.C., del que vamos a hablar en la próxima clase. Esto sucede después del siglo III a.C., que el yoga es aceptado como un darshana, pero incluso antes de que sea aceptado como un darshana, el yoga ya está mencionado en toda la tradición del hinduismo, en esas escrituras que se llaman Vedas. O sea, todo lo de yoga que está mencionado en los Vedas corresponde a lo que es el yoga preclásico, antes de esa codificación que hace Patanjali. Y ya estamos en hora. Bien. Dejo de compartir. Últimos comentarios, últimas preguntas. No, la verdad que muy lindo, Silvi, me gustó mucho, me pareció como todo transmitido de una manera muy tranquila y me causó mucha gracia lo que dijiste del rating. El rating de las divinidades. Sí. Como que hay un montón, si te querés poner
en Quisquilloso hay como muchísimo para leer y saber y comentar y para hacerlo seriamente, porque para hablar cualquier cosa como uno encuentra por ahí, hay de todo, ¿no? Pero es como un tema muy interesante y profundo. Sí, es muy grande. Piensen que son 5.000 años de historias con miles de corrientes filosóficas y demás incluidos dentro del hinduismo. Y la idea de esta clase era un poquito que tengan un pantallazo general y entender a dónde apuntan estas filosofías que forman parte del hinduismo y dentro de las que están el yoga y el samkhya, que forman parte de nuestro método. Pero bueno, después en cada una de esas pequeñas cositas que vimos, uno podría estar años sumergido y estudiando y viendo de qué se trata. Sí, Y muy interesante, pero la cabeza. Tengo todas mis notitas acá. Después te las muestro. genial. Bueno, después si les queda alguna duda pueden preguntar. Acá el único comentarista de la clase de hoy fue Nahue.